Hola amigos, es un placer estar con ustedes. Quien les habla, el pastor Juan Caicedo Solís, presidente de la Unión Colombiana del Sur. Hoy tengo un tema importante y creo que es de mucha importancia para la juventud. Y es una pregunta que quiero hacer a los jóvenes a través de este tema. Y esa pregunta es: joven, ¿quién te está influenciando? El sabio Salomón dice en el capítulo 11, versículo 9 de Eclesiastés: joven, alégrate en tu juventud y pásalo bien en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. La pregunta es muy importante. Joven, ¿quién te está influenciando? A través de todas las edades, los triunfos de los grandes hombres han sido por una buena influencia y ha dependido de la influencia de la otra persona. Pero también podemos mirar con atención lo que la Biblia dice. Tenemos muchas personas que triunfaron por la buena influencia y otras que fracasaron por la mala influencia. De allí la pregunta: joven, ¿quién te está influenciando? Cuando tú decides no aceptar al Señor, cuando tú decides apartarte del Señor, cuando tú decides abandonar tu casa, cuando tú decides abandonar tus estudios, cuando tú decides hacerle mal a esa joven, cuando tú decides de una vez arruinar tu carrera, yo te pregunto, joven, ¿quién te está influenciando? Es interesante meditar en todo lo que te voy a decir. La Biblia, si nosotros centramos nuestra atención en las historias bíblicas, encontramos que Timoteo fue influenciado por el apóstol Pablo. Esther fue influenciado por Mardoqueo. Samuel fue influenciado por Elí. Eliseo fue influenciado por Elías. Josué fue influenciado por Moisés. Y todos estos personajes del cual tuvieron buena influencia, lo vemos triunfando en la presencia del Señor. Lo vemos triunfando con una actitud positiva delante de Dios y también con una disposición para servir a la humanidad. Eran personas de respeto. También encontramos que los hombres que han fracasado ha sido por mala influencia. Eva fue influenciada por la serpiente. ¿Y a dónde llevó la humanidad? Sansón fue influenciado por Dalila, perdiendo los principios de Dios y arruinando el plan de Dios para salvar a Israel. Acab fue influenciado por Jezabel, cuando como líder debería poner al pueblo en dirección hacia Dios, lo llevó en vía contraria, en pos de los profetas de Baal, arruinando la mentalidad, al punto que lo dejó sin una decisión clara, que cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal y enfrentó al pueblo, el pueblo estaba claudicando y Elías dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarán en esa indecisión? El pueblo no tenía un discernimiento claro por una mala influencia. Pero también Herodes fue influenciado por Herodías, al punto de cometer uno de los pecados más terribles, de cortarle la cabeza a un precursor de Jesucristo, a prácticamente un hombre del quien dijo Jesucristo: no ha nacido otro como él, nacido de mujer, refiriéndose a Juan. Y Herodes le cortó la cabeza por una mala influencia. ¿Cuántos asesinatos se han cometido en el mundo y cuántos jóvenes se han visto
hundirse en el fango de su derrota solo por una mala influencia. Lo más terrible es que en todas estas comparaciones tengo que decir que Judas fue influenciado en la misma iglesia de Jesucristo por el diablo. Estando con Jesucristo, pero por no intimar con Jesucristo, por no tener una relación plena con Jesucristo, Judas fue influenciado por el enemigo, al punto de llegar a vender a su maestro. Su dinero le causó la pérdida de su alma. Joven, ¿quién te está influenciando realmente? ¿Cristo o Satanás? Estamos frente a dos imperios. Y esos dos imperios, todos estamos frente a ellos. Esos dos imperios representan dos ministerios, o mejor, dos misterios. El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Y estamos frente a esos dos misterios. Los ángeles, dice mente, carácter y personalidad. Los ángeles malos o los ángeles de Dios controlan las mentes de los hombres. ¿Entregamos nuestras mentes al control de Dios o al control de los poderosos, o mejor, de los poderes de las tinieblas? Y será bueno que uno llegase a preguntarse, ¿bajo qué estandarte estamos? ¿Bajo qué poder? ¿Bajo qué misterio nos encontramos? ¿El misterio de la piedad o el misterio de la iniquidad? ¿Quién te está influenciando para hacer lo que haces? ¿Quién te está influenciando para abandonar lo que quieres abandonar? ¿Quién te está influenciando para causar el daño a alguna persona? ¿Quién te está influenciando para que tomes la decisión de apartarte de las cosas de Dios y de rechazar un llamado solemne de Dios en este tiempo del fin? Quiero que me respondas la pregunta: ¿quién te está influenciando? ¿Cuál fue la alarma que despertó a muchos en el pasado? ¿Cuál fue la pregunta que despertó a muchos en el pasado? ¿Cuál fue el interrogante que te dejó pensando? Por ejemplo, a nuestros primeros padres hubo una alarma, una pregunta que Dios le formuló a Adán. Y está en el capítulo 3, versículo 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Esa pregunta puede estar formulándotela Dios a ti en este momento. Yo no sé dónde estás parado en este momento. Yo no sé en qué circunstancia de tu vida te encuentras. Yo no sé bajo qué parámetro estás tomando la decisión. Y yo no sé tampoco cuál es el rumbo de tu vida en este momento. Y la pregunta que emana Dios del cielo a tu corazón en este momento es, ¿dónde estás? Pero cuando Dios hizo la pregunta a Adán, cuando Dios llamó a Adán, no era que ignoraba el paradero de Adán, no era que ignorara su escondedero, sino que la pregunta estaba trascendiendo más del sitio geográfico de donde se encontraba Adán. La pregunta iba más allá, porque no era que Dios no conociera dónde estaba Adán. Dios estaba preguntándole a Adán con una pregunta clara: ¿cambiaste el reino por un placer momentáneo? ¿Te dejaste llevar a la ruina por un sentimiento? ¿Dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? Cuando Dios le hace la pregunta a Adán, le está diciendo, ¿bajo qué circunstancia te encuentras? No es que no sabía el paradero. No era que Dios ignorara el sitio donde estaba Adán. Dios comprendía completamente el sitio geográfico. Lo que Dios quería que Adán reflexionara era que había ido a parar tan lejos estando en la presencia de Dios, que tenía que él entender a dónde había ido a parar. Y esa pregunta
Dios te la puede estar haciendo a ti en este momento mientras tú trata de cavilar y trata de decidir y trata de saber, de pensar a qué quieres hacer en tu vida. La pregunta Dios te está haciendo: ¿dónde estás? ¿Cuántos líderes y estudiantes están arruinando su vida con un sentimiento que lo que hace es llevarlo a la derrota? Y la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Bajo el estandarte ensangrentado del príncipe de Manuel o bajo la bandera negra del poderoso de las tinieblas, cuyo poder está subyugado al poder de Cristo, pero aún nos sigue causando el mal? Bajo la influencia de Cristo estarás bien, pero bajo la influencia del enemigo estarás siendo herramientas para llegar al fracaso tú y llevar a otros al fracaso. Si los pecadores considerasen bien dónde se encuentran, no descansarían hasta volverse a Dios, dijo Matthew Henry. Si los pecadores considerasen bien dónde se encuentran, no descansarían hasta llegar a Dios. Y yo creo que tú debes emprender la carrera. No puedes tener paz, no puedes descansar, no puedes relajarte. Tú tienes que saber que tu único refugio está volviendo a Dios. ¿Quién te está influenciando, joven? Yo quiero que tú te preguntes y le busques la respuesta. Realmente, ¿quién te está influenciando? Cuando Dios te ha buscado desde tu nacimiento, cuando Dios te ha presentado muchas alternativas, cuando Dios te ha invitado a volver a sus caminos, cuando Dios te ha invitado a que sigas sus pisadas, cuando Dios te ha invitado para que comiences a saborear un triunfo con un gozo, cuando Dios te ha invitado para que tengas paz inefables con resultados eternos, Dios te ha invitado para que tú disfrutes realmente de su bendita presencia. ¿Quién te está influenciando a que te distancie de Él? ¿Cuál es el aprendizaje más importante que debieras tener como joven? Te voy a leer algunos consejos del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 298. Los jóvenes deben aprender muchas lecciones y la más importante de ellas es aprender a conocerse a sí mismo, para no ser influenciados por otros, para que conozcan los móviles de su vida. Cuando tú estás galanteando en un enamoramiento y te acercas a una joven, ¿qué es lo que te mueve a hacerlo? Un principio de lo cual todos los días recibimos por Dios debería guiarnos a otro estandarte. Un anhelo de sentir un estímulo te hace acercar a esa mujer o a ese hombre. Una pasión. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué es lo que buscas? Todas estas preguntas para que tú te sacudas y puedas preguntarte: ¿quién te está influenciando en este tiempo? ¿Quién es el que está manejando tu mente? Ahora en el tiempo final, ¿sabe usted qué es lo que está ocurriendo en su interior, en su cuerpo? Pero si no te conoces a sí mismo, ignorarás todos los puntos de alarmas que tu cuerpo te muestran. Por eso te pido que te preguntes: ¿quién te está influenciando? Hay cosas que tenemos nosotros que entenderlo, y solo lo entendemos cuando nos detenemos a estudiarlas de una manera con razonamiento delante de Dios. Pregúntese: ¿quién es lo que está guiando o influenciando su vida? ¿Quién lo está dirigiendo hacia esa posición, hacia ese pensamiento? Yo tengo un párrafo que quiero compartir contigo. Satanás ha estado experimentando durante miles de años
con las propiedades de la mente humana y ha aprendido a conocerla bien. Mediante su obra sutil, en los últimos días, está vinculando la mente humana con la suya propia y está introduciendo en ella sus propios pensamientos. ¿Me escuchaste? ¿Quién está haciendo eso? Satanás. Te lo voy a repetir. Satanás ha estado experimentando durante miles de años con la mente o la propiedad de la mente humana y la ha aprendido a conocerla bien. Mediante su obra sutil en estos últimos días, estamos viviendo tiempos del fin, está vinculando la mente humana con la suya propia y está introduciendo en ella sus propios pensamientos. ¿Quién hace que tú decidas lo que tú vas a decidir o lo que estás decidiendo? ¿Quién es el que está moviendo tus pensamientos a tomar dicha decisión? Por eso tú tienes que responderme primero la pregunta: ¿quién te está influenciando? Si yo te hago un llamado a que rindas tu vida a nuestro Señor Jesucristo en este momento, tú tienes una cantidad de planes en tus manos, tienes decisiones en ti. Y yo te digo, Jesucristo es la única opción para tu vida en este momento. Y yo te pido que en el nombre de Jesucristo aceptes este llamado y te rindas a Él. Y tú comienzas a pensar: estoy muy joven, no puedo todavía aceptar a Dios. Tengo muchas cosas para hacer. Que lo haga mi abuelo o lo haga mi abuela. Yo todavía tengo que experimentar de la vida. O tu misma familia te pueda decir: no te entregues a Cristo. Tú eres muy loco, tú eres muy así, una cantidad de cosas que a veces nos dicen. Disfruta de la vida. Tú te preguntas realmente quién está conectando su mente con estas personas o quizás con la tuya propia. ¿Quién te está llevando a esa decisión? ¿Quién está detrás de esa decisión? ¿Quién está guerreando con Cristo y te está usando a ti como herramienta, como un instrumento para enfrentarse a Cristo? Cuando tú debes ser una herramienta para ser moldeado por las benditas influencias de la gloria de Dios y las manos de Jesucristo. Este pasaje me pone a temblar que muchas personas creen que están decidiendo bajo su propio intelecto, pero están conectando su mente con la mente de esa persona. Dice, está llevando a cabo su obra en una forma tan engañosa que los que aceptan su dirección no saben que están siendo guiados por Él según su voluntad. El engañador espera confundir de tal modo las mentes de los seres humanos que éstos no escuchen ninguna otra voz fuera de la suya. ¿Te estás haciendo necio a la voz de Dios? ¿Estás resistiendo la voz de Dios? ¿O alguien está haciendo que tú te resistas a la voz de Dios? ¿Quién te está influenciando en este tiempo del fin? Cuando el tiempo que tenemos es corto, cuando los días están siendo contados, cuando las horas están restándose lentamente, pero con toda la precisión, y finalmente nos quedaremos sin días, sin horas, sin minutos, sin segundos, y estamos expuestos ante un juicio sin ninguna alternativa de salvación. Y entonces, quien te influenció ahora te abandona para que tú enfrentes la situación solo. ¿Quién te está influenciando realmente? Cuando se te hace un llamado a consagrar tu vida y encuentras en ti resistencia, ¿quién se está oponiendo por ti y te está usando a ti como herramienta? Esa influencia es tan seductora
que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Estamos tocando un punto bastante delicado y no quería pasar este tiempo sin que tú reflexionaras conmigo. Cuando el Salvador le ordenó a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, dice, Satanás estaba hablando mediante Pedro y le hacía desempeñar la parte del tentador. Pedro no soportaba ni tampoco sospechaba de la presencia del maligno, pero Cristo podía detectar la presencia del engañador y al reprochar a Pedro se dirigía directamente al enemigo y no a Pedro. Sin embargo, nosotros leemos como si fuera Pedro que dijera, apártate de mí, Satanás. Pero Cristo había desenmascarado que no era la decisión de Pedro, no era el sentimiento de Pedro, no era las palabras de Pedro que quería asociarse o tratar de ser compasivo con Jesucristo, sino que era el diablo que estaba detrás de Pedro para que Cristo arruinara el plan de salvación. Estaba siendo influenciado. Estaba siendo Pedro influenciado porque alguien había conectado su mente con la mente de Pedro. Y quizás esta pregunta no solo podrá ir dirigido a los jóvenes, porque desde el comienzo he estado siendo reiterativo. Joven, ¿quién te está influenciando? Pero déjame abrir el panorama y poder decir a cualquier hombre adulto, a cualquier dama adulta, al igual que los adolescentes, ¿quién te está influenciando? Hoy, tú puedes saber todo el tiempo que has vivido. Puedes saber todas las cosas que has hecho. Solo Dios tiene mayor memoria de las cosas que tú has hecho, porque tú de muchas te has olvidado. Pero Dios tiene todo escrito en un libro donde no será deteriorada las notas para presentarla ante el juicio. Pero a pesar de todo ese registro que tenemos nosotros en nuestra contra, Dios presenta su bendita sangre para cambiar el rumbo, el destino de nuestras vidas. Si tú permites desconectar tu mente con la mente de aquel que te está influenciando, si tú permites voltear, girar tu mirada hacia el santuario, hacia nuestro Señor Jesucristo, si tú permites volver a los pies de Cristo, de donde estuviste por mucho tiempo postrado y que hoy por la mala influencia estás fuera, tú que ni siquiera has conocido a Jesucristo y has querido conocerlo, pero hay influencias que no te permiten conocerlo. Yo te pido en este momento que solo cuando tú das un salto del sitio donde te encuentras y brincas un poco, corres hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo, esas influencias cortarán. Y la influencia de nuestro Señor Jesucristo tomará todo el poder para guiarte. Él ha estado buscándote porque sabe que el enemigo ha estado dirigiendo tu vida. No dejes que el enemigo utilice tu vida como herramienta para hacerte el daño. Cuando un cristiano se dirige a otro diciendo que Dios se lo mostró, cuando Dios no le ha mostrado nada, también se está volviendo presa del engaño. ¿Cómo ampliar tu mente para que Cristo entre a él? Simplemente rindiéndote bajo la influencia de tu gloria, aceptando tu vida, aceptando la condición en que te encuentras, aceptando que no somos capaces de seguir adelante sin la influencia de nuestro Señor Jesucristo. Analiza bajo qué influencia te encuentras. ¿Quién te está influenciando en esta hora? ¿Quién te está dirigiendo
hacia dónde te dirigen, cuál es la ruta que te están canalizando o te están llevando. Tú debes conocer desde el principio hacia dónde va tu ruta. Pero Cristo quiere interrumpir tu camino, quiere interrumpir tu carrera, porque Cristo quiere cambiar tu destino y quiere en este mismo momento asegurar tu eternidad. Tú puedes decidirlo, porque tú sabes ahora, con lo que te he leído, quién te puede estar influenciando y bajo qué estandartes te encuentras. Aquí está la bandera ensangrentada del Cristo de la gloria. Aquí está la bandera de salvación de Jesucristo y está su mano extendida hacia ti, diciéndote: te estoy esperando para amarte. Si algún día has de venir a mí, que ese día sea hoy. Cada instante que vivas sin mí es un infinito que pierdes de paz. Podrás sentir una lágrima, pero podrás conocer mi amor. Joven, Cristo te espera. Joven, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo te espera para cambiar tu rumbo y tenerte con Él por toda la eternidad, en un mundo donde no hay más muerte ni dolor, donde no hay tristeza, donde no hay llantos. El ángel de Dios fue enviado a ti para hacerte volver a sus pies. Escucha su voz y ven a Él. Y conviértete en influenciador para el bien, pero no te dejes influenciar para el mal. ¿Quieres colocarte bajo el estandarte de la bandera ensangrentada del Cristo de la gloria? Yo te invito a que te coloques en pie y puedas decirle a Jesús, aquí delante de estas pantallas que tú estás mirando: Señor, aquí estoy. Señor y Dios Padre, delante de ti hay jóvenes que sienten que su influencia no es la correcta. Delante de ti hay adultos que también sienten que han sido influenciados por el maligno y que el maligno está usando intereses para destruir a otras personas. Pero tú has interrumpido el camino de cada uno de nosotros para llevarnos hacia la Canaán celestial. Te pido que en este momento tu bendita presencia sea una realidad en la vida de cada una de las personas que me escuchan y puedan sentir que tu presencia les da la seguridad para la eternidad. Quiero entregarte a cada una de estas personas en tus benditas manos y bajo la influencia de tu gloria habiten bajo la sombra del Omnipotente. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.